Y bueno, él me dio las explicaciones Mm. y la verdad que, digamos, a mí no me resultaron satisfactorias, pero la verdad es que siendo alguien que fue un jefe de Estado y que Ujú. sabe, digamos, las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar Argentina. Presidente Milei, ¿cómo le va? Buen día. Antonio Laje saluda. Buen día, Antonio, un gusto Bueno, enorme hablar contigo nuevamente. muchas gracias por atendernos. Bueno, ayer anunciaban finalmente que se va a vetar. La primera pregunta es, ¿el veto va a ser completo o parcial? El veto va a ser completo, Va va a a ser ser completo. total. ¿Y qué pasa si el Senado, como también se está hablando, tanto en diputados como en senadores, se aprobó con holgura la ley? ¿Qué pasa si reafirman la votación y queda convertido en ley este proyecto? ¿De dónde sale el Bueno, dinero? a ver, en principio lo que hay que tener en cuenta Mm. es el error conceptual y perjudicial que es esto para los argentinos, la Ujú. sanción de esta ley, ¿no? Si usted me permite, yo Por le voy a dar favor. los cuatro elementos por los cuales nosotros hemos decidido vetar y que nos parece una irresponsabilidad por parte del Congreso Ujú. hacer algo así, que estaría condenando a los argentinos de cara al futuro sin remedio, ¿no? Lo primero, hay una cuestión, si le diría en el plano empírico y Ujú. político, ¿no? Porque es verdaderamente gracioso, por decirlo de alguna manera, que el kirchnerismo se ocupe de los jubilados cuando Mm. el kirchnerismo terminó licuando las jubilaciones en un 30%. Y de hecho, las jubilaciones hoy, en términos reales, están 5% por encima de las que eran en noviembre, es decir, al momento que nosotros asumimos. Quiere decir que si además nosotros la tomamos en dólares, al tipo de cambio paralelo, el aumento, además en las jubilaciones medido en dólares, es enorme. Sí, en una Pero economía que además en dólares es mucho más cara también, ¿eh? bueno, o puede ser que antes estaba muy barata. Está bien, Ahora, como fuera el digo, resultado en el bolsillo es el mismo. bueno, digo, sí, pero usted tiene más dólares y, digamos, y los alimentos y muchos de los bienes esenciales están determinados en dólares, por lo tanto, eso, digamos, implica que un nivel de vida mucho mayor. Ahora, dicho esto, también cuando uno lo pone en términos políticos, están de hecho los videos donde Sí. muestra, por ejemplo, a Néstor Kirchner, a Cristina Ujú. Fernández de Kirchner, a Miguel Ángel Pichetto, cuando deciden vetar el Sí, 82% móvil, ¿no? 2010. Porque claro, porque ellos mismos sostenían que eso era la quiebre de Estado, que dicho sea de paso son las mismas personas que también, digamos, incrementaron la cantidad de jubilados sin aportes, o sea que ahí sumaron 3,5 millones de personas a eso, que tienen 1 millón de jubilaciones, de pensiones truchas, ¿no? O sea, eso, digamos, la contradicción y, digamos, el agujero negro que han hecho en términos fiscales con el sistema Sí. previsional. Y al mismo tiempo, hay que recordar que justamente el gobierno de Mauricio Macri, cuando recibió las 14 toneladas de piedra, fue justamente para tratar de evitar este tipo de desaguisados. O sea, ese le diría. Entonces, los números no le dan, porque los números de hoy son mejores que los que estaban en el gobierno anterior, y además han dado argumentos en contra de hacer este tipo de cosas cuando estaban en el gobierno y entonces la pregunta es ¿por qué lo quieren hacer ahora? ¿Qué acaso quieren romper a este gobierno? Bueno, yo no tengo dudas de que quieren romper este gobierno porque si a este gobierno le va bien, va a significar que los argentinos vamos a estar mucho mejor y estas ratas no vuelven más. Punto uno. Punto dos, que también es verdaderamente grave, que Sí. implica una violación de la ley de administración financiera del Estado. Cuando usted crea un gasto, Sí, usted le sí. tiene que crear la contrapartida de financiamiento. Correcto, Usted no sí. puede alegremente gastar y no sabe con qué lo va a financiar. Eso en Argentina ya lo hemos hecho, ¿no? O sea, porque esto, digamos, la contraparte, que es un aumento del déficit fiscal, ¿qué lo voy a financiar? ¿Con emisión de dinero? Si genero emisión de dinero, genero inflación. Si genero inflación, distorsiono los precios. No solo que vuelvo a castigar a los jubilados, sino que también castigo a los segmentos más vulnerables y además termino
afectando negativamente el funcionamiento del sistema de precios y por ende la economía no crece. No solo eso, ¿qué puedo hacer? Me endeudo, digamos, lo cual sería una locura, ¿no? Digamos, o sea, un gasto permanente contra deuda sería una cosa demencial. Bueno, Argentina lo ha hecho, la contraparte es que eso sería un aumento del riesgo país y eso implicaría menor capitalización, menores salarios reales, o sea, pobreza para todo y menos crecimiento. O directamente subir los impuestos y eso va a pegar en el crecimiento. Ahora, hablando entonces de lo que implica en términos de endeudamiento, porque acá es importante tener conciencia de que cuando ponen un número, yo entiendo, digamos, que no sean economistas y que verdaderamente sean personas que suman con dificultad, ¿no? Digamos, el kirchnerismo es bastante claro, ¿no? Porque digamos, se quejan del endeudamiento, pero al mismo tiempo les gusta hacer déficit fiscal, o sea, tienen algún problema de disonancia cognitiva para sumar y restar, y parece que el resto de los diputados y senadores que han votado esto también. Claro, pues esa es la otra, votó el radicalismo, pero votó el PRO. Claro, bueno, esto es lo que... Claro, entonces, digo, vamos a... Porque uno, digamos, o sea, uno ve un nivel de ignorancia tratando un tema tan delicado como es la cuestión previsional, que es una cuestión de características intertemporales. El aumento que usted tuvo, digamos, que deriva de esta ley, implica un aumento del costo en términos del PBI del sistema previsional de 1,2. Sí, correcto. Pero no es solamente el aumento que usted tiene un año. ¿Eso usted lo tiene de acá a la eternidad? Porque justamente, digo, la característica de las pensiones es que usted la paga hasta que se muere, las jubilaciones. Entonces, ¿qué pasa? Eso para una economía, digamos, cuya tasa de interés promedio está en el 5%, eso implica que acaban de subir la deuda 24 puntos del PBI. Acaban de esta medida, así llana, implica 24 puntos del PBI. Para que se dé una idea, es toda la deuda externa que tiene Argentina. Pero el tema es que la ley no se queda en eso. La ley también genera todos unos mecanismos de condicionalidades que para que cuando los números vienen mal, los pagos no caigan y cuando los números vienen bien, suben más que proporcionalmente. Eso quiere decir que seguramente si la economía argentina lograra crecer al 3%, digo, un número que es bastante, le diría, que recién pesimista. Recién se empieza a crear empleo con el 3%. Tampoco es un crecimiento tan alto. Bueno, bien, exacto. Entonces, fíjese esto. Un crecimiento del 3%, mucho, digo, no estamos, porque sería en términos per cápita 2, para converger necesitaríamos crecer al 4,5, o sea, no estamos hablando de un número bastante pobre, por decirlo de alguna manera. Ahora, si usted toma ese crecimiento y las condicionalidades que pone la ley, implica subir la deuda producto en 62 puntos del PBI. O sea, para que tengamos una idea, la medida demagógica que votó el Senado en el día de ayer implica un incremento de la deuda de 370.000 millones de dólares. Pero eso, ¿en qué proyección de cuántos años? Estas cuentas se hacen a perpetuidad, o sea, digamos, usted no la paga hoy, esto la paga hoy, mañana, los distintos años. Presidente, a ver, está claro que el veto sale, el veto va a ser total, pero es probable que el Senado decida avanzar y confirmar la ley. Suponiendo este hecho, que ayer los opositores también lo planteaban, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿El veto ya está anulado? Plantearle a la sociedad la inconsistencia de lo que está enviando el Congreso y que entonces, si quieren hacer esto, que dejen en claro cómo lo quieren financiar. Porque yo le digo, este incremento de 62 puntos del PBI de deuda, es decir, 370.000 millones de dólares, que es lo que está verdaderamente costando esta medida. Esto se paga con pobreza, esto se paga con menos crecimiento. ¿Y sabe qué? Como la deuda son impuestos futuros, usted está destruyendo la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y las futuras generaciones. Estamos hipotecando el futuro, porque además, cada vez que la economía empieza a dar una muestra de recomposición, automáticamente se le disparan las cuentas fiscales y usted queda atrapado en un nivel de presión tributaria que es imposible crecer. Entonces, el daño que se está causando con esto
es no menor. Es decir, los irresponsables que han votado esto le han costado al país 370.000 millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza y en la indigencia a los jóvenes y a nuestras futuras generaciones. Es un atentado directamente contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros. Si tengamos cuenta esto, es la ruina del país. ¿Y cómo se cumple? Porque si yo insisto con lo mismo, si la oposición insiste con el proyecto de ley con los 2/3, el veto queda anulado y el gobierno va a tener enfrente una ley que tiene que cumplir. ¿Y cómo se cumple? Bueno, entonces que digan cómo se va a financiar. Que deberían haberlo hecho por la ley de financiamiento público. ¿Sí? Deberían, en el proyecto de ley debería haber estado el método de financiamiento. Exactamente. Que igual le cuento, en general, cuando hacen eso, sí, suelen subestimar lo que cuesta la medida y suelen sobreestimar la generación de ingresos, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado al respecto, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se mejora una jubilación? Gente que suma con dificultad, ¿no? ¿Cómo se mejora una jubilación? La única forma que se sale de esto es con crecimiento económico, Antonio. Es decir, y usted para crecer tiene que invertir. Para invertir necesita no solo el respeto de la propiedad privada y que los proyectos puedan ser viables, sino que además tienen que financiarlos. Nosotros hemos hecho lo que nunca hizo nadie en un gobierno en la historia argentina. Le hemos aportado al sector privado 15 puntos del PBI a la luz del ajuste fiscal que hicimos en la suma del Tesoro con el Banco Central. A ver, yo para tratar de entender este tema, quiere decir que si el veto queda anulado porque se reconfirma la ley, el gobierno no tiene de dónde sacar el dinero para cumplir con esa ley. Exactamente, entonces que expliciten a quién quieren que le cobremos impuestos. Bueno, pregunta... que expliciten a quién le quieren arruinar la vida. Mauricio Macri, los senadores de Mauricio Macri del PRO votaron a favor de este proyecto de ley. Y hace un rato Mauricio Macri escribió un posteo en X donde, que le vamos a poner en pantalla, donde dice que está a favor del veto presidencial sobre este proyecto. De vuelta, lo que es curioso, dice la mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado. Bueno, lo que pasa es que me parece que Macri no entendió que sus propios senadores votaron a favor de este proyecto de ley. ¿Qué habló con Macri ayer, si se puede saber? Ayer estrictamente no estuve con Macri. Ajá. Anoche estuve reunido con cerca de 20 economistas de nuestro equipo, que estuvimos dando los fundamentos del Pacto de Mayo. Pero no habló con Macri después de lo que fue la votación contra el DNU en la Cámara de Diputados, que fue... No. No. Sí. Nosotros, sí, bueno, pero ahí estamos hablando de diputados, no lo de anoche que fue en senadores, no lo de ayer que fue en senadores. El anterior yo estuve reunido, de hecho estuvimos aquí en Olivos cenando, y bueno, él me dio las explicaciones, y la verdad que, digamos, a mí no me resultaron satisfactorias, pero... La verdad es que siendo alguien que fue un jefe de Estado y que sabe, digamos, las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar Argentina, a ver, de vuelta, me parece que están soslayando, por ejemplo, que Argentina ha recibido 2 tremendos atentados, ¿no? Sí. Digamos, y justamente quien fue responsable de esos atentados volvió a amenazar al país. Entonces, la pregunta es, ¿acaso, digamos, y es más, también es grave, digo, la de la bicameral, donde se lo dan al kirchnerista Lustó, porque efectivamente juega con el kirchnerismo, y en esa misma comisión, digamos, Parrilli y Moró, digamos, son parte del memorándum con Irán, por lo tanto... es de una gravedad institucional enorme, es decir, efectivamente, si en Argentina llegara a tomar lugar algún atentado terrorista, es absoluta y total responsabilidad por este conjunto de irresponsables que le quitan financiamiento a la inteligencia. Yo entiendo que hay una frase que dice,
el ladrón cree a todos de su misma condición. Sí. Y cuando usted, entonces, no, que esto es para espiar, que esto es para perseguir, digo, en el fondo lo que están haciendo es describirse a sí mismos. Nosotros hemos sido muy explícitos para qué temas están, digamos, destinados esos fondos y el nuevo formato de inteligencia que estamos proponiendo. Entonces, y la verdad que, digamos, dada la miserabilidad, digamos, con la cual han actuado estas personas en el pasado, bueno, condicionarnos a nosotros, que justamente la característica es que nosotros hemos puesto las cosas en orden, es bastante, digamos, raro, pero no sé, quizás están apostando a que pase algo. Es decir, puede ser que yo les esté molestando tanto que les guste promover algo de estas características. Sí. Todavía está vigente el DNU, falta en todo caso un rechazo de la Cámara de Senadores, que a juzgar por las votaciones de los últimos días tendrían los votos también. Y ahí, que lo hagan, digamos, sí, que que den la cara frente a los argentinos en caso de que seamos víctimas de actos terroristas. O sea, va a ser toda responsabilidad de la casta política. Pero quizás, bueno, algunos de ellos han pactado con los terroristas, por lo tanto puede ser que quieran, digamos, hacer, digamos, o sea, que alguien se ensucie las manos por ellos para eliminar gente que no les gusta. Milei, Llámese yo. Tengo una última pregunta y ya lo dejo seguir trabajando. Sobre las jubilaciones, pero no sobre lo que se aprobó. ¿El bono de septiembre de las jubilaciones está decidido ya si va a continuar o no? Estamos trabajando en eso. Presidente Milei, muchísimas gracias por su tiempo. Muy atento. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer enorme hablar con usted. Muchas Hasta gracias. luego. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la